Dios le bendiga, hermano, en esta hora que vas a estar viendo este video. Este es un video con el propósito de instruir a la iglesia y a los hermanos que quieran en un futuro, pues quizás ser miembro de la Iglesia Misionera de la Nación Santa aquí en Fort Worth, Texas, con esta serie de videos que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, al canal de la iglesia. Es el fin de que ellos sepan cómo pensamos, las costumbres que tenemos, la manera en que vemos las cosas y cómo interpretamos la Escritura, porque el problema es que no debemos hacer una interpretación de la Escritura errónea, sino usarla correctamente. Y es por eso que tengo en mi corazón hacer esta serie de videos. Hoy en específico voy a estar hablando acerca de la posición de la mujer en la iglesia, el atavío, los adornos, la vestimenta, aunque también estará incluido el hombre, porque en la situación de la vestimenta no es solamente la mujer, es también el hombre. Y para que tengan una idea, pues entonces vamos al libro de Gálatas un momentico para orar conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servíos los unos a los otros. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias y te pido la dirección de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Dios mío, dándome palabra y dirección para subir esta enseñanza, Padre, que sea de edificación para tu pueblo, para que todo el que nos vea, Dios mío, sea edificado a través de ella. Y que en el nombre de Jesús tú desates el entendimiento de todos en esta hora, para que la alumbre la palabra tuya, Señor, que vamos a hablar por este medio, y esta enseñanza que sea de útil provecho para sus vidas. Quizás tienen un punto de vista diferente, pero queremos ver a la luz de tu palabra qué es lo que aprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de la posición de la mujer en la iglesia, en cuanto a los atavíos, la vestimenta, pero también para los hombres. Y vamos a empezar. Dice: aunque gracias a Dios hoy en día la mujer goza de libertad en la sociedad en que vivimos, aunque no en todos los países, como por ejemplo los países musulmanes, los países radicales, como los países también hindúes, debemos los cristianos regirnos por el orden que Dios establece en las Escrituras. No obstante, hay diferentes posturas en cuanto a la labor y vestimenta de la mujer en la iglesia. Unos piensan o tienen la postura de que la ropa o vestimenta en la mujer no es tan esencial o importante, diciendo que el Señor ve el corazón. Otros, que la mujer no puede ejercer ministerio pastoral o algún tipo de liderazgo. Otros, que la mujer no puede predicar o enseñar en la iglesia. Otros, que la mujer no se puede arreglar o pintarse o adornarse o usar prendas de vestir como aretes, collares, joyas, etcétera. Otros con posturas diferentes y así por el estilo. Pienso que, como yo siempre he dicho, eso va en dependencia del concilio. ¿Por qué yo digo que va en dependencia del concilio? Porque muchas veces nosotros nos hacemos eco de lo que nos enseñan en los concilios, pero aunque no tengan sustento bíblico y aunque no tengan un respaldo de la palabra de Dios, lo seguimos arrastrando. Y para no perder nuestra posición en un concilio, un ministerio pastoral, un liderazgo o algo, pues preferimos seguir hablando y haciendo eco de algo que nos enseñan en un concilio, aunque eso no tenga un respaldo escritural como tal. No es mi caso, porque yo he tenido que cambiar cosas que he aprendido en concilio y que no son bíblicas, no han estado en la palabra, no son malas, porque creo que hay, por ejemplo, reglas que hay que poner en los concilios y en toda congregación donde se usan para el orden, el culto. Por ejemplo, en una iglesia la Biblia no habla de que nos reunamos hoy en templo. El templo, la iglesia evangélica hoy, lo heredó de la iglesia católica, porque realmente ningún mandamiento hay de congregarse en templo. Los que se congregaban en templo eran los judíos, un solo templo, más ninguno, y la iglesia católica a partir de Constantino hasta hoy. Y cuando Constantino, pues construyeron los templos paganos en templos católicos. O sea que realmente son cosas que no son pecados hoy en día porque se hace para el Señor, pero realmente las hemos ido arrastrando a través de los concilios. Y como esa, pues hay varias otras más, ¿no? Ahora bien, vamos a ir a la luz de las Escrituras. ¿Qué podemos aprender y qué no por las enseñanzas que hemos recibido, por las denominaciones a las que hemos pertenecido y hemos arrastrado? Y aunque no parecen malas, no son bíblicas y sí hacen daño. Son dogmas de hombre y malas interpretaciones de la palabra de Dios. Yo entiendo que hacen falta tener reglas en la iglesia. Reglas porque, por ejemplo, necesitamos poner un orden. Por ejemplo, en un culto, la Biblia nos enseña de que primero se lee la palabra, después se ora,
después se pasa la alabanza, después se adora, después se pasa los testimonios, después se recoge la ofrenda, después se ora por la ofrenda, después viene la palabra. Entonces, ese orden no aparece en la Biblia, pero no es malo, porque ese orden lo que está haciendo es organizando un servicio religioso para el Señor. Por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 2, dice la palabra del Señor, para entrar en un poquito más adentro, dice: exhorto pues ante todo que se hagan súplicas y oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Para lo cual yo soy ordenado predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, y amor y santidad con modestia. Según el contexto de este pasaje, el interés del autor es hablar o darnos orientaciones acerca de algunos motivos de oración. Como cristianos tenemos la mala educación de agarrar un versículo o agarrar un pasaje parcial de la Escritura y bajo ese pasaje o ese versículo dar toda una enseñanza, y ahí implementamos una doctrina. Eso es un error que cometemos mucho. Yo lo cometí también, todos los hemos cometido, pero una vez que vamos aprendiendo y estudiando un poco, nos damos cuenta de que eso es hacer un mal uso de la palabra de Dios. Por lo tanto, en el contexto de lo que estamos leyendo de todo el capítulo 2 de Primera de Timoteo, estamos viendo que el contexto nos está hablando de la oración y los motivos de la oración. En cuanto, por ejemplo, en el versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan súplicas y oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Las autoridades, versículo 2, y propósito de esta es, y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es la prioridad de la oración. En este contexto, los hombres deben estar o practicar, escuche, dice aquí en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Según el contexto, estamos hablando de la oración, de la intercesión y de las acciones de gracia. Pero que los hombres tienen que levantar sus manos al Señor, santas, sin iras y ni contienda. O sea, que nos enfocamos más en la mujer y dejamos al hombre fuera. Pero mira qué curioso es el Señor. Qué curioso esto, porque el Señor lo que está hablando es de que la santidad no solamente es para la mujer, también es para los hombres. En cuanto a las mujeres, dice en el número 2, las mujeres se pueden ataviar. Ahora, muchas iglesias dicen que las mujeres no se pueden ataviar. Eso es un error. Dice la palabra aquí en el versículo 9, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia. O sea, que no está prohibiendo que la mujer se atavíe, sino que lo haga de una manera decorosa, con vergüenza y con modestia. Ahora viene y sigue diciendo la parte B del versículo 9.
no con cabellos encrespados, u oro, o perla, o vestidos costosos. Bien, las mujeres se adornan con atavío decoroso, y este tipo de adorno y de atavío debe ser, valga la redundancia, decoroso, con vergüenza y con modestia. Detengámonos aquí un momento, pero leamos el versículo 9 más detenidamente. Dice que pueden adornarse con atavío que sea decoroso, con vergüenza y con modestia. Según el mismo versículo dice, no con cabellos escarpados, u oro, o perla, o vestidos corosos. Pero una pregunta, ¿qué se atavía? ¿Y qué es ataviarse? Atavío significa compostura, adorno, vestido, prenda o conjunto de prendas o cintas o fajas o redecilla. Pues por lógica, y explico para los que no saben identificar o analizar, que lo que se atavía es el cuerpo de la mujer es lo que se atavía, o sea, la ropa también. Tiene una figura, o sea, el cuerpo como tal tiene una figura, tiene una silueta, pero aunque parezca irónico, pero pienso que merece decirlo, el cuerpo tiene pelo y el pelo puede peinarse. Y digo esto así de esta manera que parece tan boba. Lo digo porque hay personas que piensan que, bueno, tengo pelo y el pelo puede andar como quiera. No, es que tenemos un cuerpo que hay que ataviarlo, que hay que cubrirlo, que hay que arreglarlo y que hay que ponerlo de una forma agradable, ¿verdad que sí? Muy bien. El pelo se puede peinar, o sea, decorosamente, discúlpame, con vergüenza y con modestia, como dice el versículo 9. Y si es un pelo con características especiales, usted dirá, bueno, pero ¿por qué usted está haciendo tan detalladamente las cosas? El problema es que las personas que se dedican a predicar de que es un pecado que la mujer se atavíe, que la mujer se arregle, que la mujer se adorne, que la mujer se ponga prenda, ellos acostumbran a avergonzar a la mujer. Entonces yo me he dado cuenta que los que predican que la mujer no se puede pintar, no se puede arreglar, no se puede poner arete, no se puede poner un collar, no se puede pintar el pelo, no se puede ataviar en su absoluto, ellos sí están muy ataviados. Ellos usan gel, ellos usan bastante aceite para el pelo, o se ponen unos peinados que se raspan toda su cabeza, se hacen figuras y se ponen a predicar. Ellos usan corbata también, y la corbata es un atavío pagano, para que tú veas cómo es la historia de la ropa. El anillo de compromiso es un anillo pagano. Y cuando yo veo a esos predicadores que están, porque es que no solamente están enseñando la palabra, no, ellos maltratan a la mujer con la manera en que ellos hablan de la mujer. Ellos destruyen la figura de la mujer y se olvidan de que la mujer fue hecha por causa del hombre para eso mismo. Pero ellos se olvidan de que ellos están vestidos indecorosamente. Y usted dirá, bueno, usar cuello y corbata es indecoroso. Mira, si vamos a la Biblia, usar cuello y corbata es indecoroso. Y usar un traje también es indecoroso. Si vamos a la Biblia, yo me lo pongo. Si es necesario, me pongo cuello y corbata, me pongo un traje, yo me lo pongo. Pero no te olvides que mira lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Vamos ahí para que usted vea lo que yo le quiero decir. Porque no podemos manipular las escrituras para lo que nos conviene a nosotros. Capítulo 22, el versículo 9 dice, el versículo 5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, no habla de pantalón, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Pero el versículo 9 dice, no sembrarás tu viña con varias semillas, para que no se pierda la plenitud de la semilla que sembraste en el fruto de la viña. Y el 11 dice, no vestirás ropa con mixtura de lana y lino juntamente. Y usted me puede decir a mí que un traje de los que se usan hoy para predicar no tiene mixtura de lana con lino, y hasta seda tienen también, y no tiene mixtura de hilos. Eso es ser indecoroso también. Pero vamos a seguir leyendo la palabra del Señor.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque, por ejemplo, una persona que viva, por ejemplo, una persona que viva en el África, que haya nacido allá, que tiene su pelo encrespado, que tiene un pelo que quizás es un pelo difícil o moreno, sobre todo de tez morena o alguien así, pues es difícil peinarse su cabello una mujer. Y una mujer pues, se puede pasar el peine caliente, que mira que la juzgan y las mandan al infierno, ¿verdad? Una mujer puede arreglarse su pelo de manera de que su autoestima no se baje, de esa mujer no sea una persona deprimida, una mujer que se pueda arreglar y pueda tener una autoestima correcta delante de las demás y pueda verse de una manera más bonita, ¿verdad? Entonces no podemos ponerle esas reglas a las personas cuando no son bíblicas. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando usted va mirando, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, es otro versículo que se usa mucho para tirarle a la mujer. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al observar ellos vuestra casta conducta que es en temor, que vuestro adorno no sea el exterior, con esquemplamiento del cabello y atavío de oro ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón incorruptible, en incorruptible ornato de un espíritu humilde y apacible, los cuales de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no temiendo temor de ninguna amenaza. O sea, que cuando leemos este pasaje, y también podemos leer, y como ya lo hicimos ya en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, estamos viendo, por ejemplo, entre estos dos versículos que Pablo dice, quiero que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, y sin embargo aquí Pedro dice que vuestro atavío no sea el externo. Bueno, ¿se atavían o no se atavían? ¿Se adornan o no se adornan? Si lo vemos así, están en contradicción. Como la Biblia no se contradice, no están en contradicción. Lo que está diciendo es que lo que interesa, según el contexto de los dos pasajes, es lo que hay en el corazón de la persona. Esto no quiere decir que las mujeres se puedan vestir como les dé la gana, hacer tropezar a las personas, vestirse indecorosamente y encima de eso, bueno, pues Dios ve el corazón. No es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es la conducta. Por ejemplo, el atavío a que se refieren a aquellas santas mujeres en el pasado es con respecto a los versículos 1, 2 y 4. Y dice así: al observar vuestra conducta casta que es en temor. Y dice el versículo 4, sino del hombre interior, el del corazón, incorruptible ornato de un espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en aquel tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no temiendo ninguna amenaza. O sea que en el contexto, lo que está diciendo el apóstol Pedro y el énfasis que está poniendo es en la actitud, en el carácter, en los modales, en los principios, en lo que debe haber en el corazón. Pero para saber esto, tenemos que saber si realmente está hablando del atavío. ¿Por qué le digo esto? O sea, si está prohibiendo el atavío. Porque si él está diciendo aquí que hay que hacerlo como lo hacía Sara, hay que ver cómo vivía Sara. Esto no es de que yo leí el pasaje y aquí se quedó todo. No. ¿Cómo vivía Sara? ¿Sara usaba adornos? ¿Sara se ataviaba decorosamente? ¿Sara usaba oro, plata y perlas preciosas? Vamos a ver cómo vivía Sara. Y para eso vaya conmigo a Génesis capítulo 24, versículo 22, cuando Abraham manda al criado a buscar la esposa a Isaac. El criado va, agarra unos cuantos camellos, monta sobre los camellos vestidos y bastante oro, plata, alhajas, collares, de todo lo que tenía Abraham. Y dice el versículo 22, y fue que cuando los camellos acabaron de beber, le presentó el hombre, o sea, el criado, a Rebeca, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10.
Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos, el criado le puso los brazaletes y los pendientes en las manos a esta mujer de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que él estaba junto a los camellos a la fuente. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Y sacó el criado vasos de plata, vasos de oro, vestidos, y dio a Rebeca también dos cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. En otras palabras, si este criado agarró pendientes, collares, vasos de plata y vasos de oro y buenos vestidos, es porque Sara se los ponía. Porque él no podía hacer lo que él no estaba acostumbrado a ver. Él estaba haciendo lo que él estaba acostumbrado a ver. Ahora regreso. Disculpe, tuve que ir a ver a la puerta. Entonces, el criado solo estaba haciendo lo que veía Abraham hacer. Y Abraham, recuerden que cuando había una guerra, él se quedaba con el botín de la guerra. Y con eso vivían, con eso se vestían. De hecho, cuando el pueblo de Egipto, de Dios, sale de Egipto, ¿qué le dijo el Señor? Vaya cada uno a su vecino y pídanle alhajas de plata, de oro, vestidos y todo. Y eso fue con lo que se cubrieron en el desierto. Por lo tanto, no hay ningún problema en que la mujer se atavíe de una manera de respeto y decoroso y se arregle, sea pintura, sea lo que sea. No hay ningún problema. Lo que debe hacerlo es con pudor y modestia. Porque Sara se ataviaba. Sara usaba oros y perlas, porque si no el criado no lo hubiera hecho. Pero además, el énfasis que está haciendo el autor de Primera de Pedro y de Timoteo también, está en lo que es, el énfasis está en los modales, en el respeto, en la piedad. Pero sigamos estudiando la palabra. ¿Se adornaba Sara? Ya les expliqué, Sara sí se adornaba. Porque si el autor de Primera de Pedro dice que había que ataviarse o adornarse, o dice no sea el externo, sino el interno, y de Sara, como el de Sara, por ejemplo, bueno, pues Sara queda aquí demostrado de que Sara, según la Biblia, sí se adornaba con oro, con perlas y con buenos vestidos. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que hacía Sara fue lo que hizo el criado. Le llevó a la mujer de Isaac, futura mujer de Isaac, lo mismo que hacía Sara. En mi opinión, pienso que lo que ha pasado es que los primeros en enseñar acerca de esto solo leyeron el pasaje y lo aplicaron sin hacerle una correcta exégesis, y lo que hicieron fue una mala exégesis. O sea, leyeron la Biblia y ellos explicaron lo que entendieron y no explicaron lo que la Biblia dice. La exégesis está en darle la correcta interpretación al pasaje según lo que dice el pasaje. Y la exégesis está en aplicar ese pasaje que leímos a nuestra vida cotidiana actual. Entonces, cuando lo leyeron, lo aplicaron y no investigaron ni cómo era Sara, ni qué cualidades tenía Sara, ni qué intenciones tenía Pedro cuando reveló el pasaje ese, cuando lo escribió. Él lo escribió. O sea, que la intención fue lo que ya explicamos, el orden en el culto, sea para hombres y para mujeres, como en Primera de Timoteo capítulo 2. No solamente es la mujer, es el hombre y la mujer, porque podemos tener mujeres bien ataviadas o mujeres que no se pintan, mujeres que no se arreglan, mujeres que no se tienen vestidos costosos, pero tenemos hombres, predicadores y ministradores que no tienen mano santa, no son puros y están llenos de contienda. Y en el contexto de Primera de Timoteo capítulo 2, primero dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y más abajo habla de la mujer. Entonces, hacemos énfasis en la mujer, pero nos olvidamos de los hombres. Eso está muy bueno. Me gusta eso. El primero de los pasajes que usan para humillar a la mujer, para marginar a la mujer y para someter a la mujer, es el pasaje que está en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30. Y dice: pero vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Veamos este pasaje. Dice que adornó sus ojos y atavió su cabeza. Esto para nada es un mandamiento de prohibición, ni para usar una enseñanza bíblica para que la mujer no se arregle
decorosamente. Esto es un pretexto para obligar a la mujer a hacer algo que no es bíblico, pero leamos el pasaje que puede aportar algo bueno para esto. Fíjense qué tremendo. Ya leímos que Jezabel atavió sus ojos, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza. Escuche, muchas personas dicen, es curioso porque he escuchado muchas cristianas que a pesar de todo el maltrato que reciben en las iglesias por esos predicadores, ellas dicen que la compostura del cabello, que hacen son con los pies y que se pintan los ojos, ¿verdad que sí? Bueno, dice Cantares capítulo 4 versículo 9 que según dicen los estudiosos, Cantares es una alusión de Jesús con la iglesia. Dice Cantares capítulo 4 versículo 9: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has prendido mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. O sea que esa amada miró a ese varón de una manera con sus ojos que prendió su corazón. Entonces, si Jezabel usó sus ojos para lo malo, esta mujer está usando sus ojos para lo bueno. Porque cuando a una mujer le gusta un hombre, ¿cómo lo mira? No usa sus ojos para expresar lo que hay en su corazón. Entonces, los ojos no son malos. Lo malo es usar los ojos para cosas malas o para lo indebido. Incluso dice con una gargantilla de tu cuello. Y sin embargo nadie habla de esto. No, es Jezabel, Jezabel, Jezabel. Bueno, pero yo no veo ninguna prohibición a que la mujer no se adorne correctamente. En lo absoluto. Además de esto, estamos pasando por alto todavía. Pasando por alto que los tiempos han cambiado. Una era la costumbre en los tiempos de Azara. Otra era la costumbre en el tiempo de los reyes. Otra era la costumbre cuando estaba Salomón, que también habló acerca de cantar de los cantares. Otra eran las costumbres en los tiempos de los apóstoles. Y otras son las costumbres en estos tiempos. Todo ha evolucionado, la ropa ha evolucionado, el sonido ha evolucionado, todo aquí ha evolucionado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que saber que todas estas cosas están sujetas a cambios en el tiempo. Y vamos a llegar allá, pero para adelantarles un poco, cuando el hombre le dice hoy en día a la mujer que no puede usar pantalón, no hay ni un solo versículo bíblico que diga que la mujer no se puede poner pantalón. Eso es un mandamiento de hombre y es un dogma de hombre. Porque lo que sí dice la Biblia, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 5, si no recuerdo mal, el capítulo 22, versículo 5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre. Pero recordemos que ninguno, ni el hombre ni la mujer, vestían en aquel tiempo pantalón. Ni siquiera en los tiempos de Jesús usaban pantalón. Ni siquiera los romanos usaban pantalones. O sea que para el hombre también es un pecado usar pantalón hoy en día. Porque si la Biblia no habla de pantalón y hoy le decimos a la mujer que no puede usar pantalón, para el hombre también es pecado. Y le voy a poner el ejemplo. Decimos que la mujer no se... Primero que todo, déjenme hacer una salvedad. En nuestra congregación, nosotros hemos aconsejado y hemos enseñado que la mujer no venga en pantalón a la iglesia. Así le hemos enseñado a la iglesia, para que usted lo sepa. ¿Por qué razón? Para que el hombre no caiga en tentación y le esté mirando las partes a la mujer. Bien. Y entonces la mujer así no le dé tropiezo a hombres que todavía no han crecido en el Señor, no han nacido de nuevo y todavía están carnales. Pero vamos allá. Vamos allá. El problema está en que hablamos de que el pantalón muestra las partes de la mujer, pero no muestra las partes del hombre. Hoy en día los hombres nos postramos en el altar en pantalón. Nos postramos en la silla a orar en pantalón. Y aunque seamos hombres, no se nos marcan nuestras partes. A ningún sacerdote se le mandaba a poner pantalón. Ninguno de ellos usaba pantalón. De hecho, hoy en día las religiones ortodoxas usan vestidos largos. Y es lógico porque cuando uno se inclina a orar o a adorar, se le marca también su trasero, su parte de atrás. Y usted dirá, bueno, son hombres, sí, pero la mujer es mujer también. Y no podemos ver esto de un solo punto de vista. Si para la mujer usar pantalón es pecado, para el hombre también. Porque en los tiempos de Cristo no había pantalón. Entonces eso no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. O sea, dice la Biblia que toda injusticia es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero sigamos leyendo. Y sigamos analizando algo. Otro pasaje que usan mucho para subyugar a la mujer es Isaías capítulo 3,
Y vamos a Isaías. Le dije que este programa, esta enseñanza quizás duraba un poquito más de lo normal, pero vamos a leerlo. Y dice Isaías capítulo 3 completo, no lo que nos conviene a nosotros, completo. Porque si vamos a ser justos, y el Dios de Israel, que nos está mirando a todos, a los que predican y a los que escuchan, saben, Él sí sabe lo que dice su palabra. Y cuando venga el tiempo, dice que Él va a juzgarnos según las obras de nuestras manos. Incluso de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sabiendo que debemos presentarnos ante Él, debemos hacer las cosas y explicar la palabra como es. Isaías capítulo 3 dice: porque aquí que el Señor Dios de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá la provisión y el apoyo, toda provisión, todo pan y todo sustento de agua, al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al prudente y al anciano, al capitán de 50 y al hombre de respeto, al consejero y al artífice excelente y al hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo sufrirá opresión, los unos de los otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestidura, tú serás nuestro príncipe, y estas ruinas estarán bajo tu mando, él jurará aquel día diciendo: yo no seré el sanador, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, porque arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar sus ojos, los ojos de su santidad. La apariencia de su rostro testifica contra ellos. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se señorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se soberbecen, este es lo único que usan ellos a partir de aquí. Y andan con el cuello erguido y ojos coquetos, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. El Señor descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redencilla, las lunetas, los collares, los brazaletes, los velos, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos de lienzo, los manoncillos, los lienzos de la bolsa, los espejos, el lino fino, las mitras y los velos. Y será que en vez de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en vez de cinturón, y calvez en lugar de compostura del cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tus poderosos en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. O sea, que lo que estamos leyendo aquí es juicio, no es mandamiento. Esos predicadores están usando este pasaje o una pequeña porción de pasaje para decirle a la mujer que a Dios no le agrada que la mujer se atavíe, que la mujer se arregle, que la mujer se adorne, porque dice aquí que Dios le quitó todo eso a la mujer. Bueno, pues el Señor les está haciendo juicio según el contexto. Desde el capítulo 1 los reprende por su falta de temor y de entendimiento y haberse alejado del Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 3 no solo habla de lo que el Señor les quita a Jerusalén y lo que ellas vivieron, sino que el por qué se los quita. Él le quitó todo eso porque ellos se desviaron del Señor. Él no se los quitó porque eso era pecado. No, Él le quitó todo eso como señal de juicio. Lo que le quitó lo hizo como juicio. Entonces, si la mujer o los predicadores de este capítulo entienden que no deben ataviarse o no deben arreglarse, no es porque Dios no quiera o le disguste, sino porque es señal de juicio. Pero además, no solo eso, sino que daban
sino que deben andar sin atavío. Ahora, vamos a ver cuántas cosas Dios le quitó, porque hoy en día enseñan que la mujer no se puede ataviar el cabello, no se puede poner prenda, no se puede poner arete, pero se ponen todo lo demás. Vamos a leer otra vez. Vamos a hacer un pequeño detalle minucioso. Dice, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá su vergüenza. Por lo tanto, dice, aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redencillas, las lunetas, los collares, los brazaletes y los velos. Según el versículo 18 y 19, si lo van a aplicar, tienen que comenzar por el 17. Tienen que raparse la cabeza. Para que lo hagan bien, ¿no? Hablo de una manera irónica, por supuesto, porque tenemos que analizar bien esto como es, no a la manera que me convenga a mí. Ok, no puedes usar collares, no puedes usar brazaletes, no puedes usar velos, redecillas y lunetas, porque el Señor te lo quitó. Ok, también te tienes que rapar la cabeza. Pero dice el versículo 20, le quitó las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Le quitó los atavíos de las piernas y los partidores del pelo. Pero yo veo hoy que hay mujeres que están predicando que tienen partidores de pelo o sujetadores de pelo. O sea, no es lo mismo. O sea, vamos a usar lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo vamos a usar. O que lo que queremos es quedar bien con el pastor que nos está diciendo que la mujer no se puede arreglar. Bueno, pero podemos ponernos algo. Y para las iglesias que si la mujer se cubre la cabeza con el pelo, que en nuestra congregación la mujer a la hora de orar se cubre la cabeza con velo. Dice aquí que el Señor se lo mandó a quitar también. O sea, lo que nos conviene sí. Y Pablo en el capítulo, en primera de Corintios, creo que el capítulo 7 o algo así, no recuerdo dónde, habla de que la mujer debe cubrirse el pelo, sino que se rape la cabeza en el momento de la oración. Entonces Pablo estaba mal con respecto a esto. Pero dice más el versículo 21, también le quitó los anillos y los joyeles del análisis. Número 1, usas anillo de compromiso, ya estás en pecado si es así. Porque o lo hacemos todo o no hacemos nada. Seamos justos, hermano. Seamos justos porque el Rey de Gloria nos está mirando y está viendo el interior. O usted quiere quedar bien con alguien o usted quiere quedar bien con Dios. Nadie me puede juzgar a mí por interpretar la palabra como debe ser. Nadie me puede juzgar por eso. Porque la palabra de Dios está para cumplirse y para juzgarla como es. Y estamos haciendo una exégesis correcta de la palabra en este momento. No que yo sea mejor que nadie, pero así lo estamos haciendo. Si nos va a quitar los anillos, ni hombre ni mujer se puede poner anillos, porque el juicio aquí, solamente en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Isaías, el juicio para los dos, hombre y mujer, simplemente se está refiriendo un poquito más a la mujer aquí ahora. Dice que le quitará los anillos y los joyeles de la nariz. Mire, no tengo ninguna costumbre, de hecho veo bien feo las mujeres que se ponen anillos en la nariz. Esas cosas, esas argollas, para mí, hermano, realmente no me gusta. No es una costumbre de mi cultura, de mi país. No estamos acostumbrados a verlo, pero en la Biblia era permitido. Escúchame, porque tenemos que ser justos con la palabra. O Dios está pecando y Dios está haciendo las cosas mal entonces. Porque si Dios es justo y es santo y Él ve que esto no es pecado, no podemos llamarle pecado lo que no es pecado. Y le repito, a mí no me gusta ver a nadie con una argolla metida en la nariz. No me gusta, pero aquí habla de eso. Y no era pecado en aquel momento. Dice más. Dice que le va a quitar las ropas de gala. Hermano, si venimos a la iglesia con ropa que parece modesta, pero vale bien cara. Y si usted me dice a mí, bueno, la ropa que yo tengo vale poquito. Bueno, vale poquito en el país que tú vives, pero a lo mejor si tú lo comparas con un país donde la pobreza es extrema, te estás vistiendo con una ropa súper cara. Ya pecaste según Primera de Timoteo capítulo 2 y Primera de Pedro capítulo 3. ¿Verdad que caemos todos bajo el juicio de Dios? Cuando nos vamos al extremo, caemos todos bajo el juicio de Dios. ¿Verdad que sí? Porque hay zapatos que son humildes. Pero sin embargo hay zapatos que pueden costar aquí $30, pero que en un país de donde venimos nosotros no tenemos la capacidad, un predicador, un pastor, de comprarse un par de zapatos de $30 y anda con un par de zapatos de $5 o de 100 pesos cubanos o sabe Dios la moneda nacional de su país. Ya estamos pecando ya. Porque tenemos ropa costosa. Pero vamos a seguir la palabra. Dice que también le va a quitar los espejos, el lino fino, las mitras y los velos. O sea que tener espejo es pecado, hermana.
según lo que su pastor o su líder le está enseñando, tener espejo en su casa es pecado, porque dice aquí que el mismo que le quitó el atavío a la mujer del calzado, la redecilla, las lunetas, los collares y los brazaletes y los velos, también le quitó el espejo y le quitó el lino fino. Y Cristo viene a buscar una iglesia vestida de lino fino. ¿Te imaginas tú? Pero vamos a llegar allá. Y dice más, dice, y será que en vez de perfume aromático vendrá endiondé, cuerda en vez de cinturón, y calvez en vez de la compostura del cabello. Entonces, ¿es pecado que una mujer se eche colonia entonces? Porque según el contexto, también Dios le mandó a quitarse la colonia o el perfume. Es más, la mujer que no se pinte, la mujer que no se arregle, la mujer que no se ponga bonita, debe andar apestosa. En otras palabras, aquí dice que tiene que tener hediondez. Entonces tenemos que ir a la cordura de la palabra. No usar lo que me conviene a mí para condenar y subyugar a la gente. Y a usar lo que me conviene a mí entonces para, como el embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. No, hermano. El juez de toda la tierra va a juzgarnos a todos nosotros. Pero vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice el capítulo 16 del libro de Ezequiel? Vamos a ver si a Dios le agrada o no le agrada que la mujer se atavíe, se ponga bonita y se ponga hermosa. Vamos a ver cuál es la opinión que Dios tiene para con la mujer. Capítulo 16 de Ezequiel, y lo vamos a leer completo. Bueno, casi todo. Dice versículo 1, Ezequiel capítulo 16. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, haz conocer, de hecho sea de paso, usted va a oír a los predicadores hablarles de los versículos como los de Jezabel, pero ninguno va a tocar estos temas. Estos pasajes que yo le estoy tocando a usted, no se lo va a leer ninguno, porque no le conviene. Vamos allá. Y vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, haz conocer a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así dice el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es en la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre fue tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para entemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese a ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ahora dice el Señor, yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tu propia sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, estabas en tu sangre. Te dije, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Hablando de Jerusalén, pero como una mujer. Y creciste y estás engrandecido. Y viniste a ser adornada grandemente. Tus pechos te crecieron. Tu pelo te creció. Pero estabas desnuda y descubierta. Y cuando pasé junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, dice el Señor Dios. Y te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tajón, te ceñí de lino, te vestí de seda, te atavié con adornos. Puse brazalete en tu brazo y collar a tu cuello. Puse joya en tu nariz. Para que le hubiera los que no le gustan, aunque a mí no me gusta tampoco. Dice que el Señor dijo, y puse joya en tu nariz y zarcillo en tus orejas y hermosa diadema en tu cabeza, y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado, comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo y has prosperado hasta reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Entonces, cuando yo veo este pasaje, yo digo, bueno, entonces ¿a qué quedamos? ¿Se contradice la Biblia? ¿Dios se equivocó? Y digo esto irónicamente porque Dios se equivocó, que primero manda a los hijos de Israel a buscar oro y plata
y alhajas a Egipto. Después en el desierto le dice que los quite de en medio de ellos porque no quería que lo usara. Y después viene aquí, viste a Jerusalén como si fuera una mujer, la peina, la viste, la ciñe con la mejor tela, con piel de tejón en los zapatos, le pone zarcillo en las orejas, zarcillo en la nariz, brazalete, collar, hermano, la pone hermosa. Y aparece después el Espíritu Santo a través de Pablo y a través de Timoteo, Pedro, entre comillas digo el Espíritu Santo, entre comillas, que el Señor no vea eso mal, y diciéndole a la gente que eso es pecado. No, hermano, Dios es Dios fiel y Dios justo, y en Dios no hay contradicción. Cuando usted hace un estudio total de la Biblia, del panorama de la Biblia, usted se da cuenta que no hay contradicción. Tenemos que ver qué es lo que Dios hizo, por qué lo hizo y cuáles fueron los motivos por qué lo hizo. Eso no se trata de yo agarrar un pasaje y manipular todo un pueblo y que el pueblo me siga como cordero directo al matadero. No, no, no. Es más, me voy al infierno yo y se salva el pueblo. Eso está muy mal. Eso está muy mal. ¿O dónde está el Dios de Jerusalén aquí ahora mismo? Ezequiel capítulo 16. ¿Dónde está este Dios de Jerusalén? Me está enseñando que a él le gusta que la mujer se vea hermosa, como el hombre también, pero en este caso la mujer hermosa, porque Dios hizo una mujer hermosa. ¿Dónde está, le pregunto yo, a esos predicadores? Ah, Dios cambió, porque dice la Biblia que Dios no cambia. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Y a muchas mujeres también. Y a muchos hombres. No a la mujer. A muchos hombres. Que Dios también los llama. Que son trapos harapientos en la calle. Que son hombres del vulgo. Hombres de la calle. Les da salvación. Les da redención. Les da justificación. Los levanta de la inmundicia. Los viste. Los ciñe. Los dota de sabiduría. De la capacidad para predicar la palabra. Y después se creen que son mejores que los demás. Lo mismo que la mujer. Seguimos leyendo. Y dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones por cuanto pasaban, suyas eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y te prostituiste en ellos. Cosa semejante no había sucedido ni sucederá jamás. También tomaste tus joyas hermosas de mi oro y mi plata que yo te había dado. Escuchen bien. Yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ella. Por lo tanto, lo malo no es lo que Dios nos da, sino lo que hacemos con lo que Dios nos da. Yo sé que esta enseñanza no le va a gustar a mucha gente. ¿Y sabes por qué no le va a gustar a mucha gente? Porque ya leen la Biblia con una idea preconcebida. Hay gente que dice, esto es pecado, pero no sabe qué dice la Biblia acerca de eso. Porque nosotros los predicadores y los maestros le hemos enseñado tanto a la gente, esto es pecado, que la gente sin ir a la palabra, ya cuando la lee con la idea preconcebida de que eso es pecado. Bueno, se equivocó Dios entonces, yo le pregunto a ti. Pero vamos a seguir estudiando la palabra. Pero como un texto no hace doctrina, aunque ya les he dado varios pasajes de la Biblia, dice Proverbios capítulo 1, versículo 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la ley de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Mira, siempre que Dios hace una referencia en muchas, o sea, casi siempre, con algo que tiene que ver con la sabiduría, la hace similar a lo que son el oro, las perlas preciosas y los collares. O sea que si eso es de alta estima, la sabiduría, el respeto y el temor también lo son. Pero Cantares 1:9 dice, a yegua de Faraón, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amada mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Cercillo de oro te haremos con clavos de plata. En otras palabras, la yegua del Faraón era tan hermosa por las prendas y las joyas que tenía, que Salomón estaba comparando a su amada con ella por las prendas también que usaba ella. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo enseñamos la palabra. Está bien, no matarás y no matarás, punto. Sin embargo, eso es un mandamiento. Y cuando tú vas a ir a ver el precepto, ¿qué es lo que te dice? Bueno, mira, no matarás. Pero si agarras a una persona
que mató a otro y ese lo hizo de una manera con alevosía y una manera injustificada, ese hay que matarlo también. El mandamiento es no matará. El precepto ¿cuál es? Ok, este mató, hay que matarlo a él también. O sea, en ese caso, matar al que mató no es pecado. Lo que es pecado es que una persona mate a otro por gusto, por amor al arte, por asesinarlo, por robarlo. Eso es pecado. ¿Y cuál es el decreto? Lo que es el estatuto. Pues bueno, mató a sí mismo de una manera injustificada, pues ese también tiene que matarlo. Es obvio. Hoy día, usar ropa, la casa, el carro, todo lo mismo, es lo mismo para lo bueno. Para lo malo, discúlpame, usar la ropa, la casa, el carro y todo lo que hagamos, lo mismo es bueno para lo bueno que malo para lo malo. Por ejemplo, si la Biblia no habla de carro, ¿podemos tener carro hoy? Usted me dirá, bueno, sí. Bueno, pero si la Biblia no dice que se puede montar el carro. Por ejemplo, te puedo decir que los Amish son una comunidad de creyentes cristianos que ellos no usan carro. El medio de transporte de ellos es un caballo y un carretón. Ellos no usan tecnología celular. Ellos no usan televisión. Ellos no usan electricidad en su casa. Porque para ellos eso es pecado. Los juguetes de los niños no tienen cara, no tienen rostro, para no denotar una belleza o una fealdad. Si quieres saber algo acerca de eso, estudia acerca de los Amish. Por ejemplo, el anillo de compromiso es un atuendo pagano. No es un atuendo cristiano, en lo absoluto. De hecho, en la Biblia cuando se habla de anillos, se habla de autoridad. Faraón le dio el anillo a José para que reinara, porque con los anillos se sellaban las cartas de los reyes. Pero no porque era un adorno como tal para el pueblo de Israel. El anillo de compromiso, no hay ningún anillo de compromiso en la Biblia para que un cristiano ande con un anillo de compromiso. Para mí no es pecado porque no estoy metido en ese dogma de que eso es pecado, pero para los que creen que la mujer no se puede arreglar, es pecado. Usar anillo de compromiso es pecado. Para los predicadores que dicen que la mujer no puede ataviarse, no puede usar aretes, no puede usar collares, una cadena de oro, o no puede pintarse la cara, pues si para la mujer eso es pecado, bueno, para ellos usar corbata es pecado. Porque la corbata es un atuendo pagano. Para ellos usar traje para predicar es pecado. Porque el traje trae mezcla de hilo. Y Deuteronomio capítulo 22, versículo 11, dice que no puedes tener una ropa que tenga mezcla de lana con lino, por ejemplo. Pero además, predicador que suda en el púlpito también está en pecado. Porque cuando se le mandó a Aarón a hacerse calzoncillo de lino, es para que no sudara. Estoy yéndome al extremo. Me estoy yendo al extremo porque es que ellos se van al extremo. No es lo mismo ser conservador que ser un legalista. No es lo mismo ser un conservador. Yo creo que ese tipo de personas son como los musulmanes. Hay musulmanes que llevan el Islam de una forma normal y tranquila. Y son gente pacífica. Pero los islamistas radicales son los terroristas. Los que meten bombas, los que asesinan, los que acaban. Yo creo que ese tipo de cristianos es ese, los islamistas. O sea que si se peinan la barba, o sea, si se afeitan la cara, también están en pecado. Porque si te recuerdas del pasaje, primero que todo, Dios le dio mandamiento a los sacerdotes de que no podían raerse la barba a menos que estuvieran de duelo. Pero además, cuando los hombres de David fueron a visitar a un rey, el rey les cortó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad de las nalgas. Y la palabra dice que David los dejó afuera en el pueblo, o sea, en el desierto. Y dice la Biblia, hasta que le creciera la barba, porque era una deshonra que le corten la barba a alguien. Entonces, predicador que se afeite hoy, está en pecado entonces. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta usar la palabra para lo que nos conviene a nosotros. Romanos capítulo 13 al 16 habla muy bien de cuál debe ser la actitud y la conducta de un verdadero cristiano en la iglesia y dentro del pueblo de Dios. Yo pregunto a los pueblos, a los varones, ¿pueden mezclar hilo en los trajes? A los predicadores, en su conducta contra las mujeres, a ellos les pregunto por eso, ¿pueden sudar mientras predican la palabra? La Biblia dice que no puede ser. Por eso Dios le dio ropa específica. ¿Dónde dice la Biblia al hombre que puede usar pantalón? ¿Dónde? ¿Dónde aparece en la Biblia que un hombre puede usar pantalón? Porque yo sí sé que no usaban pantalón ni hombres ni mujeres, pero había diferencia entre la vestimenta del hombre y la vestimenta de la mujer. Pero ¿dónde hay un versículo que diga que el hombre puede usar pantalón y la mujer no puede usar pantalón? ¿Dónde dice la Biblia que el hombre se puede afeitar la cabeza, raparse la cabeza? Hoy hay muchos predicadores
no solamente se peilan la cabeza bajita, sino que se afeitan la cabeza. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que al hombre no se puede rapar la cabeza. Como mismo no se puede dejar crecer el cabello, tiene que tener su cabello normal. Yo nunca vi una persona en la Biblia que se rapara la cabeza por lujo o por deseo. Más bien lo hacían por causa de duelo por un muerto o por un voto que tenían que pagar. Está difícil la cosa. Ni Pablo ni Pedro tenían tanto interés en cuanto al atavío externo físico como en el interior y el externo, en cuanto a buen testimonio. Lo que ellos querían era que hubiera un buen testimonio por parte de las mujeres. En ningún momento, estoy seguro, conociendo ellos la palabra como la conocen, que ellos lo que querían era una mujer dentro de la iglesia sin arreglarse correctamente. Porque si Pablo dice, quiero que las mujeres se atavíen decorosamente, quiere decir que se pueden ataviar, no que no lo hagan. ¿Cómo deben hacerlo? Con pudor y con modestia. La iglesia no es de los predicadores. La iglesia no es de los pastores. Las mujeres no son de los predicadores ni son de los pastores. No sé si usted sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 34. Y vamos a buscarlo, por favor. 1 Corintios 7, 34 dice: también hay diferencia entre la casada y la virgen. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Ahora escuche. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vamos a volver a leer. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Por lo tanto, la mujer que está casada ya ni siquiera se agrada a ella misma, porque en el contexto dice que la mujer no es de ella, sino de él, ni él es de él, sino es de ella, y ninguno se puede negar. O sea, que la mujer tiene que vivir de cómo agradar a su marido si quiere agradar a Dios. Porque si pretendiendo agradar a Dios desagrada al marido, ya está más allá. Fíjese, Dios no le hubiera dicho a la mujer que pidieran alhaja cuando salieron de Egipto si eso fuera pecado. Y Dios no los castigaría por ser el mismo el que lo mandó a hacerlo. ¿Qué está pasando? No tenemos un Dios tirano. Debemos hacer un uso correcto de la interpretación bíblica para no cometer esos errores de interpretación. Y es nuestro deber estudiar y crecer en el conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, es mi deseo que a través de esta pequeña enseñanza que le he dejado hoy, no llegué ni una hora, usted medite y sea justo delante de Dios. Pedro le dijo una vez al concilio, a la gente de la sinagoga: escojan ustedes mismos y digan si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, a Dios hay que obedecerlo antes que a los hombres. Una cosa es lo que está bien claro en la palabra y no tiene discusión alguna, y otra cosa es lo que Dios deja al margen de la interpretación de la persona que está leyendo la palabra. No podemos pretender ahora hacer una doctrina de algo que no tiene ningún sustento bíblico. Hay más sustento bíblico con más claridad que la mujer se adorne y se ponga bonita a que la mujer no lo haga. De hecho, dice la Biblia que la iglesia debe estar como ataviada como una novia para su marido. ¿Cómo se atavía una novia? Entonces, ¿cómo es posible? Mire, creo que nos hemos ido al extremo. Por una parte dicen que no debemos seguir las costumbres de las naciones, pero trabajamos el lunes hasta el sábado y descansamos el domingo. Si no podemos seguir las costumbres de las naciones, como dicen algunos que se lo cogieron a Jeremías, recordando que Jeremías le hablaba al pueblo de Israel, tienes que saber que entonces deberías comenzar a trabajar el domingo y terminar de trabajar el viernes y comenzar a guardar el sábado, porque eso es una costumbre judía. Por ejemplo, hay gente que dice que no se puede celebrar Navidad, que eso se va a tocar en otro punto, que ya tengo algún video acerca de esto. Otro que no se puede celebrar el cumpleaños, otro que no se puede celebrar tal cosa, pero sin embargo sí sabemos agarrar el dinero de los bonos que nos dan cuando trabajan, ya sea por Navidad o ya sea por cualquier día festivo. Porque los días festivos, por lo menos en Estados Unidos, hay algunos que no se trabajan, pero nos lo pagan.
Y si fuéramos justos, tendríamos que decirle al patrón, mira, está bien, yo no guardo las costumbres de las naciones, por lo tanto no voy a guardar estos días festivos, pero tampoco me lo pagues. Entonces ya está siendo reo de juicio. Entonces me parece a mí que tenemos que tener un cuidado con eso. Primero que todo, no somos Israel. No somos Israel. No somos el pueblo judío para adjudicarnos leyes que fueron escritas expresamente para ellos, pero que tienen enseñanzas muy valiosas y espirituales de aplicación para nosotros, pero sabiendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos los mandamientos, observamos los mandamientos, leemos la ley y nos ayuda a crecer en los modales, en la actitud, en el conocimiento de qué le agrada, de qué no le agrada a Dios, cómo conocemos a Dios, pero sabemos que vivimos por la fe en Cristo y que somos un pueblo gentil que hemos sido llamados en Cristo Jesús a ser salvos. No somos un pueblo judío con nacionalidad judía o Israel. Entonces, no es bueno poner un yugo en la cabeza de la gente, primero que todo, que no es bíblico, que no ayuda y que no es sano. Entonces, creo que con esta breve enseñanza quedará claro cuál es nuestra postura, la de la Iglesia Misionera Nación Santa, para nuestras mujeres en la iglesia, para los hombres también, porque hay hombres que levantan manos a adorar a Dios, que no son manos santas, no son puras y están con mancha. Entonces, no está bueno ya de estar batallando tanto con la mujer y dejar a los hombres como si fueran libres. No, los hombres no son libres. Los hombres y la mujer, los dos son iguales en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar este tiempo. Y si tienes alguna duda, me pueden dejar un mensaje. Me puedes mandar un correo electrónico, yo te lo respondo. Me puedes dejar una pregunta aquí en este video. Si te pareció bueno, compártelo con otros, dale like para que llegue a más personas y YouTube lo reconozca en el algoritmo y le pueda llegar a más personas. Pero creo que es de utilidad que sepamos bíblicamente cuál es la posición del hombre y de la mujer en la iglesia. Dios me le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y a la luz de tu palabra hemos entendido, Señor, esta pequeña enseñanza que hemos dado ahora. Te pido que tú obres en el corazón de tu pueblo y que seas tú, Dios mío, guiando las ideas, los pensamientos y las intenciones de tu corazón, de los corazones, para que, Dios mío, puedan agradarte en santidad, en amor y en verdad. Y no con mandamientos de hombre, Dios mío, que lo que están haciendo es apartando de la verdad el oído de las personas. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo y te doy gracias, Señor. Guíalos, Señor. Ilumínalos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.